Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a estas caras externas y las caras nuevas, porque doble agradecimiento a tomarse este tiempo, que, bueno, es un lujo que vamos a poder ver hoy día la presentación que muchos quizás ya algo hemos visto en las redes, en la presentación que se hizo en Antofagasta puntualmente. Vamos a tener entonces hoy día la conferencia llamada Nuestro Silencio Movimiento, que dictarán los académicos de la Escuela de Arquitectura de nuestra Universidad Finisterra y socios del siglo XXII arquitectos, Macarena Urzúa y Rodrigo Santamaría. En esta oportunidad nos presentarán el proceso detrás de Morbis, un relato que varía, proyecto diseñado por siglo XXI arquitectos para el Young Architects Festival, inaugurado en abril en las ruinas de Huamachaca, Antofagasta, y en el que la escuela también participó como patrocinador. Macarena Urzúa, para quienes no la conocen, ella es arquitecta de nuestra escuela, docente y coordinadora de la línea de los talleres, es además magíster en formación docente universitaria y se ha especializado en proyectos de arquitectura, instalaciones artísticas, arquitectura de paisaje y trabajo con la ONG Espacio Lúdico. Desarrolló la instalación permanente en el espacio escenario de la Bienal de Arquitectura en Venecia en el año 2016. En los años 2019 y 2020 obtuvo junto a nuestro decano Felipe Casadia el premio de didáctica en enseñanza y experimentación en la arquitectura en el WAVE que organiza la IUAT, la Universidad de Venecia. Por otra parte tenemos a Rodrigo Santamaría, él también es arquitecto de la Universidad Finisterra y compañero de la MACA en el Magíster de Formación Docente. Actualmente es académico y coordinador de los programas de vinculación con los medios de nuestra escuela. Ha desarrollado proyectos de arquitectura, instalaciones artísticas, además es músico y compositor de Santa María y autor de la novela Casa. En el año 2019 fue el ganador del Jack Constructor con el proyecto Esquené, un lugar para ver y ser vistas. Participó también en el WAVE de la IUAP en los años 2017 y 2019. Además que no está acá, ambos han ganado el premio de creación artística de nuestra universidad. Y bueno, tienen una trayectoria bastante reconocida en los ámbitos formativos y académicos de nuestra disciplina. Gracias, Rodrigo y Maca, por presentarnos lo que viene a continuación. No sé, muchas gracias, Manuel. Ahora voy a abrir el lugar. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Escuela de Arquitectura, a sus directores por la invitación y felices de estar acá. Y para todos los que están online también, muchísimas gracias. Lo primero, mencionar que somos siglo XXII arquitectos y nos concentramos en la investigación del movimiento y sus consecuencias en el espacio. Y un poco, fuera de explicar móvil como una instalación en sí misma, nos parece importante dar a conocer un poco que somos un equipo que trabaja desde la investigación artística y para nosotros el ámbito de entender, ¿no es cierto?, el movimiento en el espacio es fundamental, y así un poco lo que ha ido conduciendo el desarrollo de diferentes proyectos. Quisimos nombrar la charla Nuestro Silencio en Movimiento, que nos parece que reúne un poco el campo de investigación con la instalación en sí misma.
Quisiéramos como llevarlos al mundo un poco del cerebro, de la neurociencia, y trasladarlos a la importancia de la inclusión, y no olvidarnos que nuestro cerebro es plástico, ¿ya? Yo creo que eso ha sido como un gatillante importante, entender que tenemos un cerebro flexible, que es plástico, y que dentro de este maravilloso cerebro existe un espacio calmo, bello, que es el que acoge esa inclusión. Y en el fondo la responsabilidad nuestra es darle cabida y ser capaz, ¿no es cierto?, de confiar en nuestra expertise que tenemos allá adentro. La inclusión la entendemos como un espacio sin límite, ya que está construido de experiencias y de recuerdos significativos. Lo entendemos como aquello que es significativo, que está cargado de emociones y de experiencias que han tenido una significancia tan relevante que han quedado guardados en ese espacio calmo. Y de esta manera nosotros los invitamos, ¿no es cierto?, a escuchar esa intuición, a escuchar y rememorar todo lo que está allá adentro. Rememorar, en el pasado siguen pasando cosas, una frase muy linda de Rodrigo Fresán, escritor argentino, que nos habla de que, claro, la intuición funciona a través del recuerdo, de la experiencia, de los hechos que hemos vivido. Parte importante de nuestro imaginario está creado por nuestras primeras experiencias en el espacio. Es determinante nuestros primeros años de vida, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos en el espacio. Creemos que crear es rememorar. Rememorar significa volver a pasar por la mente. Saber traer del pasado algo y instalarlo bien en el presente. Sí, Moiris es un relato que varía, lo que les vamos a presentar hoy día puntualmente, y que está en el contexto del primer Festival de Arquitectura Joven. Como ahí nos han hecho alto bullying por los jóvenes, pero no importa. Nosotros fuimos los encargados de diseñar la instalación en el festival, y situado en ruinas de Huanchaca. Bueno, cuando Constructo nos hace el encargo para el Festival de Arquitectura Joven, pensamos que era interesante construir un espacio móvil que fuera capaz de rememorar un inconsciente colectivo. Por lo tanto, pensamos rápidamente en construir un tendedero, que nos parecía que era un espacio que cada uno de nosotros tiene alguna historia con ese espacio, ya sea, digamos, da lo mismo en qué parte del mundo vivimos, quiénes somos, cuál es nuestra historia de la infancia, pero sin embargo todos tenemos alguna historia con la sábana y con la idea de este tendedero, este espacio móvil que está arraigado en el espacio, en el consciente colectivo. El encargo es puntualmente en las ruinas de Huanchaca, que es un lugar alucinante, es un monumento nacional, que era una antigua fundición de plata de finales del siglo XIX, una fundición que duró muy pocos años. Era una fundición boliviana que además fue determinante en el desarrollo de Antofagasta. Trabajaban 1000 personas cuando Antofagasta tenía 10.000 habitantes. O sea, realmente todas las familias dependían de esta fundición. Luego tiene toda una historia de abandono. En los años 60 se le pasa a la Universidad del Norte, la Católica, para que lo administre, y luego se declara monumento nacional. Pero ha pasado épocas de mucho abandono. Hoy en día ya está en manos del museo, por lo tanto está más o menos cuidado. Ahí en la planta pueden ver, van a ver acá a mano derecha las ruinas.
Luego, más abajo, está el Museo de las Ruinas, y luego hay un anfiteatro, y el proyecto lo situamos en la intersección de todas estas partes, digamos. Tiene una medida que tiene que ver con el encuentro de estas partes en el paisaje. Móvilis, un relato que varía. Una ruina estática son los vestigios de un pasado. Un tendedero es lo único móvil en el paisaje. Un móvil que varía su equilibrio, su fragilidad y su peso. Una fragilidad construida con muchas historias que son sombras, a veces aire, un zumbido y en conjunto un nuevo relato. Una estructura precaria que por las noches descansa y en el día baila. A veces parecen ser aves buscando agua, otras veces un ser que reposa. Móvil es un sistema móvil formado por 6 estructuras de dobles puntales de acero, a manera de tijeras, que se enfrentan y se enhedran a través de un sistema de tensores, poleas y contrapesos. Como un cuerpo, si una parte del sistema se acomoda, el resto está obligado a reacomodarse. El sistema se viste de sábanas que cuelgan de los tensores. Su densidad varía según las circunstancias determinadas por el acto. Cada una de estas sábanas cuenta con un relato creado por 40 voces chilenas a través de un código QR. Cada vez que la espacialidad se transforma, también cambia la historia contada. Las primeras ideas, estos son los primeros croquis, nacen de la idea de contraponer esta instalación transitoria frente a la ruina. Entonces aparecen croquis que hablan de una fragilidad versus lo arraigado de la ruina, o un tránsito versus lo permanente, o lo lineal versus la masa de la ruina, o lo etéreo versus lo sólido, o el movimiento versus la quietud. Luego empezamos a entender que Mobilis debía ser un sistema independiente, autosoportante, y que genere movimiento, a diferencia de la ruina, que la ruina nos cuenta una historia muy estática de un pasado, y pensábamos que Mobilis tenía que contar la historia de un presente y de un futuro. Y eso nos interesaba que tuviera movimiento. Entonces empieza todo un desarrollo técnico de cómo Mobilis puede transformarse en un móvil, digamos. Mobilis significa que se mueve. Bueno, importante mencionar que los proyectos como de esta envergadura requieren que los procesos técnicos vayan de la mano con los procesos creativos, ¿ya? Sobre todo cuando hay una impronta que está relacionada con el movimiento. Por lo tanto, aquí el trabajo de coordinación de la técnica versus los procesos creativos tiene que ir muy de la mano para que el resultado también sea lo más coherente posible. En ese sentido, nosotros si bien teníamos la imagen de que esto, al ser un móvil, ¿no es cierto?, como tal, debían ser piezas muy esbeltas, muy grandes también a su vez, de grandes longitudes, lo que implicó, ¿no es cierto?, empezar a conciliar cuántos apoyos tenía que tener móvil y cómo ese apoyo debía tener esa máxima certeza. Desde aquí que nace como el equipo creativo y técnico de Mobilis, que está conformado principalmente por Diego Alvarelo, que es profesor y docente de esta escuela, Jorge Romero, que está por ahí haciendo clase en este momento, que fueron dos personas muy relevantes en un inicio del proyecto. Jorge es calculista, por lo tanto tuvimos ahí unas grandes rounds de peleas en coordinar que tenía que ser más delgado, más delgado, más delgado. Y a su vez Diego con la capacidad de generar y de mecanizar esta rótula para que estas piezas pudiesen tener el movimiento que nosotros deseábamos. Por otra parte, cabe mencionar a Juan Carlos Contreras y Diego Bustamante, que son los grandes maestros de oficio que permitieron que esta obra se pudiese hacer. Que sin este equipo no hubiéramos tenido. Y a nuestro César, que por ahí está sentado, que fue capaz de representar gráficamente todas las ideas. El hecho que las piezas tuviesen que moverse y estar distanciadas unas de otras, nos exigió que cada tijera fuera compuesta. Por lo tanto, cada paleta, que está compuesta por planchas de acero de 6 milímetros y el soporte de 4 milímetros, al ser compuestas nos permitía que realmente funcionaran como láminas. Entonces, estas dos tijeras están armadas por cada paleta, que cada paleta en sí
en compuesta. Más adelante vamos a ir viendo el desarrollo. En la primera foto se puede ver una maquetita que hicimos pensando que esto primero era una viga, ¿cierto? Entonces decíamos, bueno, móviles debe estar formado por un sistema de viga que tienen ciertos movimientos. Y empezamos a establecer una medida de estas vigas que tiene que ver con la medida de la sábana. Luego entendimos que si era un móvil podíamos tener mucho más posibilidades transformando una viga en 2 puntales, y ahí aparece la idea de la tijera, ¿cierto? Que nos da, nos da muchas más opciones, obviamente, de movimiento, manteniendo poco apoyo. Uno de los requerimientos era, como esto es un monumento nacional, que no tocáramos el terreno, digamos. El terreno importante, no hacer fundaciones, ni pollos, ni nada, básicamente. Por lo tanto, nos cabeceamos mucho en diseñar las patas, digamos, estas piezas que se equilibraran por sí mismas y que no tuvieran fundaciones, ¿cierto? Por lo tanto, después vamos a explicar que esto, al tensarlo, logra un equilibrio perfecto, digamos. Sí, otra cosa interesante mencionar, que el Mobilis tiene 244.140.625 posiciones, que no deja de ser interesante algún día poder experimentar cada una de ellas. Empezamos a establecer, si queréis pasar la próxima. Sí. Empezamos a darnos cuenta que como Mobilis es como Mobilis era un sistema de tijera, había una pieza clave, que es la que está pintada naranja, que es la rótula. ¿Ah? Esa pieza es la clave de todo el proyecto, en la que seguía la fuerza y las posiciones de cada una de las tijeras. Luego empezamos a entender también que esto era un sistema que funcionaba tensado y que tenía que tener unos contrapesos, ¿cierto? Que van a empezar a aparecer después, que son claves también para que el sistema sea autosoportante. Esta foto es como del primer día, o del segundo día de instalación. Eso es importante, mencionar que las piezas fueron hechas en Santiago y se trasladaron a Antofagasta. Claro, pasamos por varios procesos, pasamos por varias maestranzas en Antofagasta, primero pensando que esto lo teníamos que diseñar allá, y por supuesto que los precios de Antofagasta son una locura, o sea, no tienen referencia con lo que nosotros habíamos trabajado antes. Por lo tanto, salió mucho mejor trabajar en Santiago, y a la larga nos funcionó mucho mejor porque teníamos que estar más encima del diseño. Y luego se llevó a Antofagasta. Bueno, primero instalamos 3 patas de un lado, y con todo su sistema, y así le llamamos cuando están abajo, como estos pájaros que están tomando agua, que están en la posición de más abajo. Cada una de estas piezas nos parecía que además es una pequeña escultura, digamos. Como nos importaba mucho que por sí misma también cada una tuviera cierta personalidad. Ahí ven estos dos círculos, estos 2 pesos, son los contrapesos que hacen que este sistema se pueda mover. Y la rótula naranja al medio, que tiene 5 posiciones, y ahí es donde decía la Maca que esto tiene... Son 3 por lado, 3 patas por lado, cada una con doble puntales, por lo tanto todas las posiciones, y cada una tiene 5 posiciones, después le vamos a mostrar las 5 posiciones, por lo tanto esto da 2.400.000 millones, una cosa sólida de posibilidades. Y aquí en estos esquemas aparece un poco como algunas de las posibilidades que Mobilis nos entregaba, y cada una fue como recibiendo su nombre, ¿no es cierto? Entonces la primera era cuando estaban descansando, y era una condición netamente horizontal, las aves descansan, y esto permitía que las sábanas estuvieran a una escala, ¿no es cierto?, bastante relacionadas con el nombre. Después las aves absolutamente despiertas, que era la posición máxima de verticalidad, cada hasta tenía 6 metros, por lo tanto, era alrededor de 6,30 metros, las hasta arriba, buscando la altura que necesitábamos para que las pasaran, ¿no es cierto?, no rozara con el soporte. Aquí hay otras posiciones, ¿no es cierto?, que eran posiciones intermedias. Entonces, lo interesante de estos dibujos, que fueron hechos muy en un principio, es que ya definían como un poco lo que estábamos buscando de este manto deformable, un poco que estaba armado por los cables, que permitiera
¿no es cierto?, está sujeto a cada una de la posición que pudiesen tener estas tijeras. Entonces, al moverse una pieza, automáticamente el tensor funcionaba, se tiraba, ¿no es cierto?, y ahí aparecía todo el sistema de polea y de contrapeso que iba nivelando para que el manto pudiese lograr la deformación en el espacio. ¿Ah? Nos interesaba mucho también la imagen de fragilidad del proyecto, o sea, igual que los tenderos están siempre a punto de colapsar. Esa imagen nos interesaba mucho, que no hay una seguridad en eso, y eso también es muy lindo como en los recuerdos, ¿cierto? Los recuerdos de cada uno de nosotros, esta cosa frágil de pasear en un mundo que se puede caer, digamos. Entonces, por eso peleamos tanto con el diseño de estas piezas que estuviera siempre al límite del equilibrio, de que si el diseño es un poquito distinto, nos pasamos de espesores, o la posición es menos diagonal, esta cuestión colapsa. Y en ese sentido, si ustedes se fijan, el soporte también era en contra, digamos, de la lógica de la vertical. Si bien se estaba hacia atrás y no tenía el otro puntal que armaba el triángulo. Entonces, todas las piezas que estaban dispuestas estaban como en su máxima condición de estructura, que por ahí veía Jorge. No sé. Sí. Ahí está. Que logró, digamos, dimensionar para que no se perdiera esa condición de flexibilidad que mencionaba antes Rodrigo. Bueno, esta es la planta, ahí están las 6 patas, ¿cierto? Esto mide 16 metros por 25 metros, más o menos. Ahí está la cantidad de cables que tiene. Esto está calculado, bueno, como hablamos, Jorge además nos dijimos, pero Jorge tiene una gracia o una rareza que aparte de ser calculista de artista. Por lo tanto, las discusiones eran súper enriquecedoras, súper interesantes, digamos. Y bueno, y esto está ultra calculado, la cantidad de cables, las secciones, cuántas sábanas pueden haber por cable incluso, calculando el viento de Antofagasta, etc. Entonces, claro, esa es la planta, ahí estamos instalando, todavía faltaban muchas sábanas ahí. Estábamos como en la mitad del proceso de instalación, yo creo. Sí. Empezando a armar. Bueno, aparece una dimensión cultural del proyecto que nosotros siempre pensamos, bueno, no porque esto sea un proyecto temporal que va a estar un rato, no va a dejar una huella permanente. Pensamos que todos los proyectos, desde como un lugar, desde la educación, debieran dejar una huella donde los montamos, ¿cierto? Por lo tanto, invitamos a 40 chilenas y chilenos de distintos ámbitos, son invitados del ámbito de la ciencia, el arte, la educación, la cultura, a que escribieran su propia historia con las sábanas, o sea, a que rememoraran su pasado, digamos, vinculado a las sábanas, los tenderos. Y fue un ejercicio muy lindo, fue un ejercicio que duró como 3 meses, ¿cierto?, de ir contactando a cada persona, a la mayoría no los conocíamos, pero nos parecían que son chilenos que tienen algo que decir. Y fue un ejercicio precioso porque cada uno desde su oficio comenzó a hablar de la historia de la sábana. Por lo tanto, cada una de estas sábanas tiene un relato. Estos son los 40 chilenos y chilenas que participaron. Interesante que pueden ver que son cada Rodrigo de distintos mundos, de la ciencia, la educación, la cultura, el arte. Una experiencia muy enriquecedora, poder contactarse con ellos, recibir después el texto, que es como cada uno que diga algo según su expertise. Eso era... Nosotros hablamos que el proyecto se va desarrollando como distintas dimensiones que tienen que ver con el ámbito cultural, dimensiones que tienen que ver con el ámbito después social, y había una dimensión que tenía que ver con la dimensión tecnológica, cómo nosotros hoy mostramos esos textos, ¿no es cierto?
Y aquí es donde aparece como el código de barra, el famoso código de barra que ya lo tenemos hasta acá, digamos. Fuera. Pero, bueno, ¿verdad? Yo también sigo con el código de barra. Entonces, es súper interesante porque lo que generó es que era una muestra colectiva. El código, si uno lo mira de lejos, son todos iguales, ¿no es cierto? Pero si nos acercamos, cada uno pertenece a uno de los invitados, ¿ya? Entonces, esto implicaba que era algo que tenía que ver más con lo colectivo que con lo individual. Por lo tanto, la experiencia de la persona cuando está en el lugar y va construyendo su relato desde estos códigos, se va encontrando ahí con el personaje. Por lo tanto, no está el autor expuesto en la sábana como tal, ¿no es cierto?, sino que es un código el que lo representa. Y eso permite también que la disposición de estos códigos en la instalación es absolutamente aleatoria. O sea, tenemos tantas sábanas, colgamos las 40 sábanas, y uno tampoco sabía, después nos íbamos acordando, mira, ya está el código de tal, de la Teresa Pino, este es de la Teresa Valdés, ya como por el tiempo que estuvimos en la muestra. Pero sí, todas las personas que llegaban y se enfrentaban con esto iban, ¿no es cierto?, trabajando desde la codificación de cada uno de ellos. Y por otra parte, si había mucho viento, ¿no es cierto?, yo había códigos que no podía leer, o si la estructura estaba en una posición que quedaba una sábana muy alta, tampoco ese código se podía leer. Entonces, eso tiene que ver un poco con Mobilis, un relato que varía. Yo voy construyendo mi propio relato en la medida que lo voy editando. Claro, era bonito la idea del anonimato, ¿cierto? Acá no hay caras, es anónimo, es un proyecto anónimo, que entre todos construyen relatos distintos. Y efectivamente, todos los días uno pinchaba ciertos códigos y va relacionando ciertos relatos, pero es imposible que siempre leas lo mismo, ¿no? En s22arquitectos.com pueden ver ahí están todos los escritos y vale la pena leerlos porque al final ellos son los protagónicos de esta obra y nos parece sumamente interesante que hayan querido participar. Después el proyecto tiene una dimensión social. Primero, la verdad es que no son 40 sábanas, son 38. Son 40 sábanas, pero son 38 códigos. Dejamos 2 sábanas abiertas porque fueron 150 estudiantes de tercero y cuarto medio de colegios de Antofagasta aisladas, de San Pedro, de Sierra Gorda y de María Elena. Bueno, y fueron a Mobilis a leer estos códigos, a leer la historia de otros chilenos, y escribieron también su historia con la sábana. Por lo tanto, se están seleccionando ahora los textos de ellos y van a estar dentro de Mobilis. Entonces, hay una dimensión social también de dejar de que estos jóvenes de Antofagasta también participen de esto. Y por otro lado, una vez que Mobilis se desarme, se desinstale en Antofagasta, las 40 sábanas van a quedar en las tomas de Antofagasta. Por lo tanto, por eso le pusimos la cama de alguien, tú vas a dormir con una sábana y un código QR donde está la historia de otro chileno o chilena que cuenta su historia con la sábana. Aquí tiene una serie de imágenes que seleccionamos. Que lo más interesante del lugar es que había una preexistencia que era muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, fuera de podríamos decir, desde el campo de la investigación, con lo cual nosotros nos enfrentamos con Rodrigo a este proyecto, también nos encontramos que hay un contexto en este lugar, ¿no es cierto? A diferencia de otros proyectos donde puede no tener lugar la obra, aquí había un contexto que era sumamente importante y relevante, eran las ruinas de Huanchaca, y que esas ruinas de Huanchaca están ubicadas en el desierto, por otra parte. Por lo tanto, hay un suelo, que es una extensión gigante, ¿no es cierto? Hay un cielo que es muy azul o muy gris, dependiendo cómo esté el clima, y hay un silencio también en el lugar. Entonces, al tener todas esas variables, también nos permite a nosotros tomar decisiones en cuanto al diseño. ¿Por qué las sábanas son blancas? ¿Por qué las estructuras están pintadas blancas? ¿No es cierto? ¿Por qué solo aparece un atributo de color? Y eso era porque el contexto iba a estar manchando de color la obra. En Antofagasta es impresionante cómo cambia la luz durante el día, un amanecer, un atardecer, son realmente espectaculares, y es bonito entender
y cómo desde esa neutralidad, en este caso esta fragilidad, va generando y va manchando el lugar y relacionándose con tu contexto. Nos interesaba también la idea de que la obra se construye, se termina de construir por el clima. ¿Ah? Entonces, es súper distinto Mobilis en Antofagasta que, qué sé yo, en Punta Arenas. De nuevo ahí hay un recuerdo de, como un recuerdo de este espacio en movimiento que tiene que ver con un lugar puntual. Entonces, estas sábanas se están empezando a deshilachar, están empezando a ponerse tierrosa. Hay días en que es precioso porque el viento hace que esto se transforme como en nubes, como estamos viendo ahora, ¿cierto? Que es una gran, como van pasando las nubes, pero hay días en que no hay viento y la verdad es que es de una tranquilidad absoluta, tiene otro sonido, tiene otro recuerdo. Y por otra parte, aparece la sombra, ¿no es cierto? Cosa que no existía en este lugar. Nosotros estamos justo enfrentados a un anfiteatro. Entonces, estar debajo de este manto, con sombra, que va construyendo, digamos, ese tamiz de suelo, me parece sumamente interesante. Aquí hay un poco el sistema interior de las piezas, donde pueden ver como el sistema de polea, los cables. Claro, los puntales son al final dos láminas muy delgaditas, donde adentro hay todo un sistema, ¿cierto? El sistema de tensor y de polea. Entonces también es muy lindo entender físicamente cómo funciona esto. A veces un día triste, ¿te acordáis que...? Sí, viste, era un día triste. Nosotros íbamos jugando también con los nombres, nos encantaba eso, entonces había pobres pájaros, tan... Claro, hay días que Mobilis estaba como súper cargado no sé, como de un peso, y este día, por ejemplo, las sábanas se movían re poco, entonces efectivamente puedes leer casi todos los relatos, y las posiciones estaban más bajas. Descubrí una cosa preciosa, que fue, bueno, ahí están todas las posiciones. La primera de acá, como le contábamos, cada uno tiene 5 posiciones, cada tijera. La primera de acá es la que llamamos que está como tomando agua, que es la más baja. Después hay una horizontal, que no se ve acá, sino en los del frente. Después hay una que está claro, 30 grados, después a 45, y después la al fondo ven que está a 90 grados. Esas son todas las posiciones. Los contrapesos, los naranjos, con el viento se empezaron a topar y empezó a haber un sonido medio zen, súper lindo, que no estaba dentro ahí se ve, no estaba calculado eso, entonces empiezan a pasar esas cosas como más sensibles del proyecto. Y se fijan los colores, un poco lo que mencionábamos, cómo se va... Aquí las nubes, cómo se empiezan a meter al proyecto y se transforman en sábana. Entonces empieza a aparecer otra relación con ese cielo. Y las puestas de sol acá son impactantes. Es que era ya la euforia, ¿no? Hoy en día sí. Ya la euforia está, pero sí como... Sí, es un día de mucho viento. Bueno, hicimos varios eventos porque Mobilis bueno, siempre estuvo pensado también como un pabellón, digamos, como un lugar donde se hacen actividades, y para la inauguración, que fue el 11 de abril, se hizo una performance entre la Escuela de Arquitectura de la Finisterra y la Universidad Católica del Norte, donde 40 instructores y estudiantes se pusieron bajo una de las sábanas y leyeron a viva voz los 40 relatos juntos. Eso duró como, no sé, debe haber sido 20 minutos. Lo leyeron sin parar, se transformó como en un mantra y se empezó a oscurecer. Esto fue con la puesta a sol. Y bueno, acá estábamos ensayando, pero estaba lleno de gente y fue precioso. Fue un momento muy lindo porque tú te metías ahí a recorrer el pabellón y te empezaban a aparecer como sábanas, todos los relatos de los 40 chilenos. Entonces fue una performance bien bonita como para fundar el Mobilis. Y luego Mobilis fue parte también del Puerto de Ideas de Antofagasta, que se hace una vez al año en Antofagasta, y nos invitaron a participar y nos fusionamos, cosa que también nos parecía como de las primeras ideas que tenemos de los proyectos siempre, es cómo hacemos que los proyectos salgan de la arquitectura y sean capaces de vincularse con otras disciplinas, digamos. Entonces se hizo una obra de teatro, la que cerró el Festival de Puerto de Ideas, que se llama A los pies del árbol, que es un texto dramatizado de textos de Humberto Maturana. Por lo tanto, Mobilis empezó por primera vez también de noche a tener una personalidad, y fue precioso también. Acá la Pati Rivadeneira es la actriz,
y fue también una experiencia muy linda, como que agarró otra dimensión que no dominábamos nosotros, y que un poco fue gracia de la Manuela, de la directora, de los iluminadores, del teatro, del mundo de la ficción, en fin. Y pasaron cosas maravillosas como un bautizo, y claro, entonces empezamos a entender eso. Nosotros estuvimos una semana montando esto y vimos, claro, vimos de todo, vimos mucha gente que no entendía qué era, qué pasaba. Que se transformó, claro, en bautizo, y eran lugares de modelaje. Entonces llegaba la modelo con todo el set de fotos, ya, o sea, es muy enriquecedor ver cómo una obra que nace desde una investigación bastante abstracto, digamos, empieza a tomar un rol desde, es el lugar para el bautizo, es el lugar para la modelo, en fin, y eso también a uno es un gran aprendizaje también para uno, para ir como soltando la obra, ¿no es cierto? Y dejándola hacer lo que ella misma quiere ser. Claro. Estuvimos una semana montando, quizás Sí. pasar la otra, ¿o no? ¿Una qué? Ah, sí, bueno, ahí hay un videito donde quizás se escucha muy despacio, pero están tocándose por el viento nomás los contrapesos. Ahí, miren. Y eso pasó, sí. Bueno, es muy lindo. Pero estuvimos una semana, entonces todos los días montando ahí, y empezamos a recopilar un poco los imaginarios de las personas que iban a Mobilis y que comentaban entre ellos. Entonces, bueno, hicimos un pequeño texto según las voces que pasaron por Mobilis. Mobilis es un hospital, es lo que une y separa el cielo del desierto, es mi mamita fregando las sábanas, una toma, una cuna, un arranque masivo de reos, son los ángeles de un bautizo, las sábanas del Hotel Enjoy, un balancín, un juego, son la espuma de las olas, las pinzas de un bicho, el Quijote, los molinos de viento, son pájaros del mar, una provocación para los aspiracionales del barrio alto, un ejército, los fantasmas de los mineros muertos, es lo antiguo y lo nuevo, un experimento de colonización en Marte, el fantasma Bled, las nubes manejando a mejillones, es el mar, el desierto y la sal, son mástiles, las sombras de las velas, son insectos orientales meditando, son robots, máquinas, un crustáceo al revés, un cangrejo enredado en una red, es el viento, son las piernas de mi abuela entre las sábanas, el soplido de un gigante, el silencio en movimiento. Y ese es un adelanto para terminar de lo que viene. Estamos viendo ahora Mobilis, queremos que se vaya a otros lugares, estamos viendo a qué lugar se va a ir, a otra región ojalá, y después traerlo a Santiago, y después también empezar a soltarlo, y pensamos que quizás Mobilis deja de ser Mobilis y se empieza a transformar en estos pajaritos que se pueden repartir en algún lugar, etc. Queremos agradecer bueno, a nuestro equipo de trabajo, que fue, como contamos, esencial para entender el proyecto y para desarrollarlo, que ya los nombramos a todos, a la escuela y a la Maida, principalmente, y a Francisco, a la dirección de la escuela por el apoyo, Antofagasta Minerals, que fue también muy importante para que el proyecto se realizara, por supuesto que a Constructo, que el origen del proyecto nos invitó a hacer el pabellón, a Puerto Ideas, que también creyó en este proyecto, y a personas que fueron puntuales, que nos ayudaron, a Jorge Ursúa, a Francisco Garcebodero, ya lo nombré, a la Belén Salvatierra, a Amparo Phillips, a la Ini Ursúa, a Luca Ojeda, a la TT, a la Dora y a la Santa Producciones. Eso. Muchas gracias. Comentarios, preguntas. Yo me encantó el libro. Como la potencia de lo simple, ¿cómo puede decir tantas cosas? Y todas las cosas que uno en la universidad, mira. ¿Cómo pusieron de manifiesto, por ejemplo, lo que es el aire? ¿Cómo se percibe el aire
cómo la simpleza de la sábana, el movimiento, percibió el aire, que es lo que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, estando ahí, viendo la sábana moverse, es un paso que es mostrar el aire, lo que no se ve. Que lo encuentro extraordinario, como un elemento tan simple, tan potente, extraordinario. Cómo usaron el movimiento de la sábana, cómo usó el cielo. O sea, lo que quiere decir es que el arte cinético, para mí es arte cinético, una propuesta tan simple, lo potente que reflejó, o sea, la potencia del cielo. Si uno mira el cielo todo celeste, pero una sábana que lo hace aparecer y desaparecer, lo mismo en el suelo, la sombra de la sábana, reflejándose en el suelo, usó el suelo también como si fuera un papel. Gracias, qué bonita observación. Y la pregunta mía con respecto al proyecto es si la ruina Chaca es un tremendo monumento. Ponta al desierto de un bombito. Viéndola ahí, el sitio es una cosa gigante. Al momento del proyecto, ¿cómo manejaron ustedes la escala de este monumento con respecto al proyecto de ustedes? Las dimensiones que tenía que tener su proyecto, la distancia que tenía. ¿Eso se consideró? ¿No se consideró? Sí, se consideró, por supuesto. Ahora, es bien interesante porque las ruinas de Huanchaca no tienen escala, realmente es muy rara la escala. O sea, tú primero crees que es un edificio más, luego te vas acercando y es un murallón gigante. Por lo tanto, estando ahí, entendimos que no tiene escala, pero además está descontextualizado, porque atrás han construido edificios altos, unas torres, entonces no se entiende la relación, y luego abajo hay unas tomas, por lo tanto, realmente al frente está el Enjoy, que es otra cosa gigante. Entonces, lo que más, sí, yo te diría que yo llego a la conclusión de que como que las ruinas de Huanchaca no tienen escala. Es rarísimo. Entonces, el proyecto está más abajo. Por lo tanto, tú llegas y ves estas sábanas y entre las sábanas puedes ver las ruinas. Así que en ese sentido funciona muy bien, como que va velando las ruinas si tú entras. Pero claro, cuando pusimos la primera pata, tenía una imagen ahí de como la primera pata sola ahí parecía como de juguete. O sea, se nos desescaló totalmente, como una imagen. Más atrás, mira. Las tres. Pero bueno, claro, al principio poníamos una y era un juguetito. Ahí se ve totalmente absurdo. Pero ya cuando construimos el paño completo, empezó a tener cierta vinculación con... Ahora, habían dos cosas que para nosotros había. Una que era un pie forzado, digamos que al ser patrimonio hay un área próxima a la ruina que tú no puedes tocar. Aunque igual ahí en la convención puedes en este lugar, pero en estricto rigor se evitan hacer instalaciones o cosas que puedan, ¿no es cierto?, la proximidad misma hacia la ruina. Por lo tanto, si ya nos definía un área hacia más abajo, donde podría estar la obra. Y lo que nos ayudó a definir como la posición exacta fue que hay un anfiteatro. Y ese anfiteatro es al aire libre. Por lo tanto, para nosotros, que la gente se sentara en ese anfiteatro y mirara la obra era muy interesante. Sobre todo en la obra de teatro, por ejemplo, que si bien había sillas, mucha gente estaba sentada en ese mismo anfiteatro. Entonces, eso ya situaba el ancho, por ejemplo, coincidía con ese anfiteatro. Y así fuimos definiendo ciertos parámetros que nos dieron más o menos las proporciones del diseño. Ahora, también estaba el tema del material. Las planchas de acero vienen en 6 metros, que nos parecía una proporción bastante adecuada, maniobrable, de cierta manera, porque estas tijeras se mueven, digamos. Entonces, ya 6 metros era bastante en cuanto a su longitud, y nos permitía sacar más piezas de una plancha misma. Entonces también entran temas ahí de maximizar el uso del material en ese sentido. Entonces son como una serie de variables las que al final van como generando la proporción. Por otro lado teníamos ahí a Jorge con cálculo, los cables, el largo de los cables, entonces todo eso fue ayudando también a ir como definiendo. Gracias. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que
Los móviles tenían estos planchas de ciclo que eran de metal. Y creo que igual era complicado, aparte porque tenía el cable. ¿Cómo lo hacían para poder mover? Pero horizontal. Para explicarlo. Requiere un esfuerzo de 2 personas, tiene un sistema de polea. Los contrapesos son súper importantes para ayudar a mover esto. Incluso los contrapesos podrían haber sido el doble de pesado y hubiera ayudado más todavía, ¿cierto? A mover esto más fácil. Hay un esfuerzo porque es un sistema mecánico. Nos encantaría que fuera el día de mañana eléctrico. Entonces, te voy a decir, sería maravilloso. Pero bueno, también tiene esa cosa linda de que hay una mano de obra, digamos, que requiere ir moviendo estas piezas. Pero se puede, eso es lo que hicimos, eso es lo que hacíamos. Habían temas involucrados para hacer un espacio, si bien se cierra el año, es un espacio público. Por lo tanto, nosotros decidimos fijar las piezas en distintas posiciones y mantener esas posiciones por un tema de seguridad también y de uso, porque usaba gente todo el tiempo por la obra, entonces también hay un tema de seguridad que hay que controlar. De que iba a ser como complicado, que se hace más de una persona para poder mover el... Sí, se necesitan dos. Dos, sí. Sí, son 2. Entonces, hay alguna pregunta. Nada, felicitaciones también. Creo que es demasiado lindo de mirar, muy fotogénico también, como el proyecto, como que es precioso, es imagen. Que también comparto como la sensación como de calma que es necesaria, que uno se queda mirando casi como que fuera un vaivén del mar, y detrás hay una pega gigante, se ve como simple, ¿cierto? Es como no, qué lindo, las sábanas moviéndose, pero claro, detrás hay una... Yo me sufrí un poco con la marca porque somos parte de un curso y veía cuando le estaba llegando a las imágenes y era como, hay cambios saliendo con la estructura y todo ese goce como del making of, como la parte de atrás, digamos. Hay mucha pega y felicito, o sea, creo que ustedes como oficina, la están viendo porque de verdad que es un proyecto bello de todo lo que tiene conceptualmente, los relatos, todo lo que uno puede como empezar a desmenuzar y que los mismos estudiantes van a empezar a ver como las capas que tienen, es muy bello de mirar, así que muy inspirador también. Gracias a las marcas y los libros. Gracias, Paloma. Tengo una pregunta, profe. ¿La oficina de ustedes, siglo XXII, está más enfocada en este tipo de proyectos como en los proyectos de habitacionales, por así decirlo? Sí, yo no le llamaría que una oficina, porque ya una oficina uno se imagina como cubículo, no sé. Como somos de aire, somos Sí. Libra, que va a mencionar, Claro, 14 de octubre, no, 16. es un día diferente. Lo primero es que creemos, o sea, nos interesa que cada proyecto nazca desde la educación primero. O sea, hay una investigación con el arte, pero con la educación también. Los dos somos docentes, los dos somos magísteres en educación, por lo tanto nos interesa mucho que cada proyecto esté de alguna manera educando, dejando una huella. Entonces eso es lo primero, y rápidamente en eso ya se te quedan muchos tipos de proyectos afuera. ¿Ah? Y luego nos interesa lo transdisciplinar siempre, de trabajar en mundos lejos de la arquitectura. Una vez alguien preguntó, ¿y esto es arte, arquitectura qué es? Y yo pensaba, y quizás es ciencia, ¿no? ¿Ah? O sea, un proyecto de ciencia. Y eso es súper interesante, como cuáles son los límites. Yo creo que los límites los pone cada uno. Entonces a nosotros nos interesa abrir esos límites y ir buscando hasta dónde se puede llegar a hacer. Porque esto tiene que ver, de nuevo, con un arquitecto. Somos arquitectos, pero con un pensamiento científico, artístico, educacional, con la gente que nos relacionamos, no son cualquiera, digamos, son personas que también tienen una manera de ver las cosas. Por lo tanto, nos interesa experimentar en ese ámbito. Oye, complementando un poco lo que estás planteando tú, que yo creo que es bien pertinente la pregunta, en el fondo pensando que estamos en una audiencia que también tiene estudiantes, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que hay algo también que tiene esta escuela, en el fondo, que entrega también una manera de llegar a la arquitectura, no necesariamente desde la arquitectura. Y eso creo que desde las primeras generaciones, es un tema que ha sido desde el origen de la fundación de estas facultades.
que siempre va como hacia la arquitectura y hacia los límites de ella, o hacia las fronteras de la arquitectura, y trae, como dice Rodrigo, otras disciplinas, en el fondo, que alimentan o nutren de alguna manera el proceso creativo, y en ese proceso creativo detrás siempre hay una investigación que va impulsando esa manera, en el fondo, de desarrollar este tipo de proyectos. ¿Cómo nombrarlos así como, tú dijiste, no habitacionales? Bueno, es una pregunta que también cabe hacerse. ¿En qué ámbito de la arquitectura, en el fondo, esto se inserta? Conversábamos acerca de las investigaciones artísticas, en el fondo. ¿Qué diferencia tiene una investigación científica a una investigación artística? ¿No es cierto? Si la arquitectura, ¿a qué área deberá tributar a la investigación científica aplicada, con ese formato de trabajo? ¿O a una investigación científica que pueda, o sea, artística, perdón, que pueda abrir campos de reflexión como siglo XXII, digamos, está haciendo? En ese sentido, yo creo que es como un gran aprendizaje, sobre todo pensando en ustedes como alumnos, que van a tener y han tenido ya muchas asignaturas, pues han tenido a la madre de Rodrigo de profesor en los primeros años, en donde justamente lo que se intenta, digamos, perseguir es poder abrir, digamos, la mente justamente a otras disciplinas. Y que lo interdisciplinar sea transdisciplinar o sea multidisciplinar, y que en el fondo haya sinergias entre nuestras disciplinas de una macro área, no sé, urbanismo y arte, qué sé yo. Sí. Pasó un tipo un día y dijo, y tanto huevo para colgar una sábana. Y eso a mí me parece increíble, porque es ver todo al revés. Ver todo el problema al revés me hizo cuestionarme mucho, efectivamente, pero es ver los problemas al revés. Súper interesante, sí. Oye, yo les quería decir dos cosas de chiquititas, complementando un poco lo que tú decías. Para mí no es lo mismo recibir que habitar. Por lo tanto, cualquier obra de arquitectura es para ser habitada, no necesariamente recibida, no que lo miren. Eso por un lado, para aclarar un poco el punto. Y lo otro que me parece que es muy bonito que hicieron, que tiene mucho que ver con la intuición y cómo uno hace la lectura, como me pasa a mí, como tengo distintas, igual que todos, tienen varios planos de aproximación, ¿no? Y el último plano es este portal que el QR, que te lleva a otro espacio, que ya es un espacio absolutamente no tangible. Pero me parece que, si bien está en la intuición, creo que deberían sacarle más provecho a un elemento que es muy bonito, que tiene esta obra, que es que como tiene distintos planos físicos, las sábanas generan una transparencia y unas velaturas que creo que no le sacaron partido en esta exposición, que me parece así como decía el otro. Que las sábanas te pintan el aire. Me parece que esta lectura de teatro de sombra, sí, que se mete la gente en Chemética, a mí me trae el recuerdo de películas de magia, o sea, de magia, en que mataban a alguien en Chemética, manchaban la sangre. Eso tiene mucho que ver además con el paisaje del desierto. En el desierto tú vas viendo los distintos planos de las distintas montañas, como que fuera un escaneo. Y esto, creo que lo que tiene que ver con la intuición, insisto, está muy bien logrado. Y creo que lo deberían de mencionar desde la horizontal, desde la elevación. Sí, pasa eso que tú dices, efectivamente estas capas veladas, de sombras, de luces, sí. Pero como complemento a la... Sí, por supuesto, sí. Muchas gracias, Maque Rodrigo. Gracias a todos por venir y nos vemos pronto. Gracias a ustedes.